Bien, pues bienvenidos chicos a su clase número 5, ya así vamos, así por clases, ¿verdad? Vamos a comenzar. Hoy o el día de hoy vamos a terminar con estas garantías de igualdad, ¿sale? Ya terminamos con estas garantías de igualdad. Acuérdense o recuerden, hagan ustedes ahí un recordatorio, ¿verdad? Que vamos viendo el artículo primero, el artículo segundo, el artículo cuarto, ¿sí? Que son garantías de igualdad, y vamos a terminar estas garantías, esta clasificación, con el artículo 12 y el artículo 13 de la Constitución, y posteriormente ya damos paso a la siguiente clase a otro tipo de garantías. Con eso terminamos los que son las garantías de igualdad y nos vamos a ir a lo que son las garantías de seguridad, después de libertad, y así vamos a ir, ¿sale? Entonces, esas son las garantías que vamos a ir viendo, y con esto, con el día de hoy o la clase del día de hoy, terminamos estas garantías de igualdad. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos la siguiente garantía de igualdad que está consagrada, vean, en el artículo 12, ¿sí? El artículo 12 constitucional. Fíjense que este artículo prácticamente nos establece, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el inicio del artículo, ¿verdad? En los Estados Unidos mexicanos no se considerarán títulos de nobleza, prerrogativas, honores hereditarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a comenzar el artículo. Ahora, por aquí les puse que en nuestro país ninguna persona puede clasificarse, o cómo se va a interpretar este artículo. Bueno, este artículo se interpreta en el sentido de que ninguna persona puede clasificarse como noble o plebeyo, ya que se estima que todos los hombres están colocados en el mismo plano de igualdad. En consecuencia, todos son susceptibles de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, por eso el artículo 12 me va a consagrar esta garantía de igualdad, ¿sale? ¿Cuáles son los conceptos relevantes que me va a contener este artículo 12 constitucional? Aquí se los puse, son estos tres. El primero, que son los títulos de nobleza, los títulos nobiliarios y las prerrogativas u honores hereditarios, ¿sí? Vamos a ir definiendo uno por uno, ¿sale? Entonces, los títulos de nobleza, ¿qué van a ser? Bueno, ¿qué vamos a entender por un título de nobleza? Son mercedes honoríficas, ¿sale? Que con carácter perpetuo otorgan los monarcas a los vasallos en recompensa por valiosos servicios que le han prestado a la corona, lo que se traduce obviamente en una situación privilegiada. Entonces, eso es precisamente lo que nuestro país trata de evitar, que ustedes bien saben y lo han escuchado, ¿verdad? Todavía queda un sistema, o todavía queda el sistema de gobierno que es la monarquía. Entonces, en países como por ejemplo Gran Bretaña o en países como España, pues todavía se da esto de los títulos de nobleza, ¿verdad? Lo han escuchado ustedes, ¿no? Que el conde de no sé qué, que el lord de tal cosa, que la duquesa de no sé qué. Esos títulos que son o que tienen la característica, igual que los demás conceptos, de ser hereditarios, o bien porque la corona, ¿sí?, considera, ¿verdad?, que algún servicio prestado a la misma corona va a ser retribuido con ese título, de lord de tal cosa, de duquesa de tal cosa, ¿no? Entonces, ese título, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, va a provocar, imagínense que lo tuviéramos en nuestro país, pues va a provocar que ese sujeto pues pueda sentirse superior, y nosotros que no contamos con ese título, pues obviamente va a haber ahí una disparidad, porque pues vamos a considerarnos como inferiores respecto a ese título que tiene ese sujeto. Entonces, por lo consiguiente, los títulos de nobleza no están permitidos en nuestro país, y el mexicano que lo reciba tiene que renunciar a él, porque al entrar en nuestro país automáticamente para la constitución política de nuestro país, pues no es válido ese título de nobleza, ¿verdad? Ahora, aquí tengo el segundo concepto. ¿Qué va a ser un título nobiliario? Bueno, los títulos nobiliarios, se refieren a la existencia de situaciones jurídicas particulares para quienes poseen bienes, ojo aquí, por eso es la distinción, para quienes poseen bienes materiales, ¿sí? Lo que marca una gran diferencia para con los demás, porque son de carácter permanente y también son de carácter hereditario.
¿sí? Entonces, imagínense que se aceptara en nuestro país este tipo de títulos. Bueno, pues entonces, si México reconociera este tipo de títulos de nobleza o nobiliarios, agravarían aún más las situaciones de desigualdad en nuestro país. O sea que en lugar de ayudar a este principio de no discriminación, estaríamos hablando de que se concentraría o se agravaría más la desigualdad social. Y eso es precisamente lo que quiere evitar el Estado mexicano al no reconocer estos títulos. ¿Vale? Y por último, tenemos este último concepto que son las prerrogativas u honores hereditarios. ¿Sí? ¿Qué son estas prerrogativas? Cuando hablamos de prerrogativas, podemos utilizarlo como sinónimo de derechos. ¿Sí? Una prerrogativa es un derecho. ¿Sale? Entonces, ¿qué son las prerrogativas? Son privilegios concedidos por el Estado como una forma de retribución, a determinados individuos con criterios de consanguinidad. Ustedes ya saben qué es la consanguinidad, a fin de mantener una situación de superioridad material u honorífica respecto a la sociedad. Entonces, tanto los títulos de nobleza como las prerrogativas u honores tienen en común que se otorgan, ya lo mencionaba yo, de manera hereditaria. Entonces, este concepto de igualdad no se respetaría si el Estado mexicano reconociera estos títulos. ¿Vale? Por aquí dice Brian, si la reina viene a México ya no tendría dicho título. No, le dije que los mexicanos, ¿sí? Obviamente la reina de Inglaterra pues es inglesa, pues ahí en su país es obvio que sí existe o sí se respeta esos títulos nobiliarios, ¿verdad? Pero yo dije que si un mexicano aceptara un título nobiliario o un título de nobleza, llegando a nuestro país, a ese mexicano no se le reconocería, ¿verdad?, ese título de nobleza. Incluso fíjense que es una causa de la pérdida de la nacionalidad. Por ejemplo, si algún extranjero se naturaliza mexicano, ya ven que hay distintas formas de obtener la nacionalidad mexicana. Bueno, una de ellas es por naturalización, ¿verdad? Cuando a lo mejor el individuo o el extranjero pasa más de 5 años de manera consecutiva en nuestro país, puede pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores su naturalización, ¿verdad? Entonces, si ese extranjero pues se va ¿cómo se llama? A Londres, ¿verdad? Y le otorgan un título de nobleza. Si lo acepta, ¿verdad? Y regresa a México, ¿verdad? Con ese título de nobleza, pues es una causal, fíjense, incluso de que pueda perder esa naturalización y obviamente la nacionalidad mexicana, ¿sale? Yo hablé de los mexicanos exclusivamente, ¿sale? Obviamente la reina de Inglaterra no es mexicana, ¿sale? Entonces no aplicaría para ella. Por supuesto que ella es una representante de su estado, en este caso de Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, es obvio que al tener esa forma de gobierno, es obvio que el Estado mexicano está obligado a respetar su forma de gobierno, ¿verdad? Así como los ingleses o los estadounidenses o los españoles están obligados a respetar la forma de gobierno de nuestro país, pero eso no implica que se acepten los títulos nobiliarios en nuestro país o se otorguen en nuestro país esos títulos nobiliarios, ¿sale? Espero haber contestado por ahí su pregunta. Entonces, ahí tienen los 3 conceptos, ¿sale? Los títulos de nobleza, los títulos nobiliarios, que la diferencia entre este y otro sería prácticamente lo que es, que tiene el título nobiliario respecto a bienes materiales, ¿sale? Y las prerrogativas o honores hereditarios, ya decía, ¿verdad? Que son privilegios, ¿verdad? Que nos daría el Estado, ¿verdad? Hablando de Estado nos referimos a país, ¿verdad? Como una forma de retribuirle a ese sujeto, ¿verdad? Por alguna situación, ¿verdad? Que haya prestado al mismo Estado, pues, o a la corona, por así llamar, ¿sale? Ok, bueno, entonces, vamos a prácticamente concluir, ¿verdad? Que este artículo nos va a establecer esa garantía de igualdad, ¿verdad? La igualdad que reconoce este sistema, o sea, este artículo, significa que nadie puede contar con un reconocimiento especial o un privilegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aumentaría la desigualdad. Ese privilegio no puede ser o no se puede contar con ese privilegio que lo otorga el Estado
ya sea por razones de consanguinidad, que mencionábamos que era hereditario. ¿Por qué? Porque lo colocaría a ese sujeto por encima de los demás. Entonces, acuérdense que el principio de igualdad, pues precisamente, pues trata de evitar eso, ¿verdad? Que no ninguna persona se sienta superior a otra, ¿verdad? Porque pues todos somos iguales ante la ley. Por aquí dice María José, dice, si existiera un conflicto dentro del territorio mexicano, sí, de un mexicano y la reina, ¿se le daría trato especial o sería juzgada de igual manera? Híjole, aquí influyen muchas situaciones, María José, porque fíjate que aquí hablaríamos ya de un problema de derecho internacional público, en donde ya ahora sí que dos personas, ¿verdad? Tanto la reina que ostentaría su carácter de reina, pero hay que ver su actuación o el acto que se va a juzgar, hay que ver si la reina actuó con su poder de imperio o si actuó como cualquier particular, eso también es una situación. Y aquí influiría lo que es el derecho internacional público, porque se trataría de resolver, ¿verdad?, que dependiendo si la reina con qué actúa, lo que decía yo hace un momento, si actuó con carácter de reina o si actuó con carácter de particular, porque yo lo mencionaba en clases anteriores, no sé si lo recuerdan, que en las relaciones de supra a ordinación, ¿verdad? Si lo recuerdan, era cuando, de coordinación, perdón, era cuando las autoridades podían actuar, pero sin su poder de imperio. Y eso puede también suceder con los funcionarios públicos. También el presidente de la República es una persona física, independientemente de que sea el representante del Estado mexicano, pero no deja de ser un particular en ciertas actuaciones. Entonces, eso va a depender ¿cómo se llama? De qué tipo de acto haya realizado, ¿verdad? Ahora, por supuesto que no se le puede dar un trato especial respecto a, no sé si me hablas de un delito, no sé si me hablas por eso digo que ahí tiene mucho que ver el tipo de acto que se realizó, porque si fue ¿qué será? Un contrato, por ejemplo, hubo un problema de algún contrato entre un mexicano y la reina, por ejemplo, pues ahí entra el derecho internacional privado, porque ahí la reina ya no está actuando como reina, está actuando como un particular. Entonces, eso va a depender del tipo de acto. Pero si hablamos de un delito, por ejemplo, ¿sí? Cualquier persona en nuestro país no tiene ahora sí que, ¿cómo se llama? Ningún trato especial, tiene que ser tratada como cualquier otra persona. Ahora, va a depender también, y eso lo voy a mencionar en el artículo siguiente, el 13, que establece el fuero. Yo no sé cómo estarán las leyes en Inglaterra, ¿verdad? Pero las leyes en México, pues obviamente, en este caso, si es un representante del Estado, puede que tenga fuero. Habría que investigar, ¿verdad?, cómo estarán las leyes en Inglaterra, ¿verdad? Pero si hablamos de un mexicano, de un servidor público aquí en México, pues qué tal y tiene fuero. Entonces ahí estamos hablando de que no hay procedibilidad, que ahorita vamos a hablar acerca del fuero, ¿sale? Entonces eso va a depender, María José, del tipo de acto, va a depender si me hablas de un delito, va a depender, muchísimas cosas que por ahí en sexto van a llevar ustedes una materia que se llama Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, que nos habla precisamente cuando hay conflictos. El público, fíjense que es cuando hay conflictos entre estados, entre países. Y el privado es cuando hay conflictos entre particulares, pero de diferentes países. Por ejemplo, un mexicano con un estadounidense, ¿no? Ahí entra el derecho internacional privado. Pero si es de país, México versus Estados Unidos, ahí entra el derecho internacional público, ¿sale? Va a depender del tipo de acto. Ok, espero haber por ahí más o menos contestado su pregunta, porque si nos metemos a todo eso del derecho internacional público y privado, ¿verdad? No acabamos hoy, pero por lo menos ya te di una idea, ¿verdad? Que la reina, dependiendo del carácter con el que actúe, ¿verdad? Entonces va a ser tratada, ¿sale? Dice, el título nobiliario establece jerarquía dependiendo de la cantidad de bienes de una persona física. No hablamos dependiendo de cantidades de bienes. Más que nada el título nobiliario se refiere a que hay una situación que se le da especial privilegio a ese sujeto por poseer algún bien material, ¿sí?
y que también son de carácter permanente y hereditario. Por ejemplo, que se le va a dar no sé si vieron la serie por ahí para que lo entiendan un poquito, si vieron ahí la serie de, ¿cómo se llama? De Game of Thrones, Juego de Tronos, o qué otra película por allá o serie. Bueno, si vieron la serie esa que les comento de Juego de Tronos, pues no se podrán haberse dado cuenta que le decían o que pues se acostumbraba a otorgarles títulos nobiliarios a los que ganaban, por ejemplo, una batalla. Oye, ¿sabes qué? Como ganaste esa batalla, te vas a ganar el título de nobleza de conde y con eso, aparte del título de nobleza de conde, te voy a dar el título nobiliario de esta casa, de este castillo. Eso es un título nobiliario, ¿sale? O sea, se le da un privilegio a esa persona por haber prestado algún favor o servicio a la corona, y como ganaste, por ejemplo, esta batalla, bueno, te voy a dar el castillo de tal, ¿vale? Ese es el título nobiliario, ¿sale? No sé si por ahí quedó contestada su pregunta. Entonces, esto es lo que vamos a concluir del artículo 12 constitucional. ¿Vieron esa serie que les digo, de Juego de Tronos? ¿O ni saben de qué estoy hablando? ¿Por ahí alguien que la haya visto? No, dice María José, híjole, ya tiene usted que ver en la cuarentena, está muy buena, se la recomiendo. Ahí para que se distraiga un poquito, ¿verdad? ¿Alguien de los que están por aquí ya la vio? No, Vanessa, otra recomendación ya está Vanessa para su confinamiento, para que no se aburra, ¿verdad? Bueno, ahí la ven, está muy buena. Pero sí me entendieron esa parte de los títulos nobiliarios. O sea, sí me entendieron que no, que se trata de un como un, ¿cómo se llama? Como un privilegio, pues, que se le da a cierta persona de tal propiedad, ¿sale? Te doy el castillo de, no sé, de tal ciudad o tal lugar, ¿sale? Ok, bueno, entonces, eso es lo que nos va a contemplar el artículo 12 constitucional, ¿sale? Pasamos al siguiente artículo, ¿sí? Pasamos al siguiente. Ahí está. El artículo 13 constitucional es el último artículo que me va a establecer una garantía de igualdad. ¿Qué garantías de igualdad me consagra este artículo? Bueno, son tres principalmente. Primero, que nadie puede ser juzgado por leyes privativas. Ahorita vamos a explicar qué vamos a considerar como ley privativa. Segundo, que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Y tercero, que ninguna corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados en la ley, ¿sale? Eso vamos a entender nosotros por lo que va a contener prácticamente a manera de resumen el artículo 13 constitucional. Ahora, si me voy por este primer principio de igualdad que dice, nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ¿qué vamos a entender por este? Bueno, aquí lo tenemos. Para empezar, ¿qué es una ley privativa o qué voy a entender por ley privativa? Aquí lo tienen. Una ley privativa crea, modifica, extingue o regula una situación en relación con una sola persona moral o física o con varias en número determinado. Y las características de una ley privativa, vean que una ley privativa no es abstracta ni general, sino eminentemente concreta e individual o personal, pues su vigencia está limitada a una persona o a varias determinadas. Eso es lo que tiene una ley privativa. Ahora, las leyes, si ustedes recuerdan, las leyes tienen el carácter de ser abstractas y generales y permanentes. Esas son las características de las leyes. Pero vean, leyes hablando de ley en general, cualquier tipo de ley. Pero las leyes privativas carecen de esas características, porque no son ni generales ni abstractas y tampoco son permanentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que una ley privativa va a regular solo a un sujeto en específico. A ese sujeto se le va a aplicar esa ley. Entonces, obviamente, el artículo 13 va a decir, a ver, espérate, todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué le tienes que aplicar una ley a un sujeto nada más? No, todos somos iguales. Entonces, y ojo, no me lo vayan a confundir con las leyes especiales. Porque leyes especiales como por ejemplo el Código de Comercio, que es aplicado a los comerciantes,
como la Ley Federal del Trabajo, que es aplicada a los trabajadores y patrones. No, esas no son leyes privativas. ¿Por qué? Porque tienen la característica de ser generales, claro, a determinado grupo sí, pero a todos de ese grupo. No sé si me explico. O sea, a todos los trabajadores y a todos los patrones. No solo a un trabajador y a un patrón en específico, porque entonces ahí sí sería ley privativa. O si hablo del Código de Comercio, a todos los comerciantes, no solo a Juan Pérez, porque él es comerciante y nada más a Juan Pérez le voy a aplicar esa ley. No, ¿sale? Entonces, las leyes privativas carecen de esa característica que no son generales, ¿sí? Sino se van a aplicar a una sola persona, ya sea moral o física, y en determinado momento, o sea que van a tener una vigencia y eso los hace perder en este caso de la característica que sería de la permanencia, ¿sale? Entonces, a eso se refiere. La ley privativa deja de tener las características de toda ley porque no cumple con esos atributos. No es ley porque se aplica a un individuo, a un grupo o a una situación especial. Y entonces ahí es donde se quebrantaría este principio de igualdad que nos habla principalmente el artículo primero, ¿verdad? Porque el artículo primero, vea ya bien que lo establece, ¿verdad? Todas las personas, sin excepción, siempre que reúnan los requisitos establecidos y se encuentren en las circunstancias previstas por la ley, pues son iguales ante la ley. Entonces, dejaría de tener ese carácter una ley si no es abstracta, si no es general y si no es permanente. Entonces, por eso está prohibido, o lo que prohíbe este artículo, pues, es que se le aplique una ley a un sujeto nada más, a una persona nada más, ¿sale? A eso se refiere mi ley privativa. Tribunales especiales. ¿Por qué? Porque acuérdense que el segundo punto dice, nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a entender por tribunal especial? Vean, la Suprema Corte a este respecto ha sostenido, aquí lo tienen, por tribunales especiales, se entienden aquellos que se crean exclusivamente para conocer un tiempo dado de ciertos delitos o respecto a determinados delincuentes, ¿sí? Entonces, ustedes saben, ¿verdad? Y que también vamos a ver ese artículo posteriormente, que el artículo 16 constitucional también lo contempla. Ustedes saben que todo acto debe emanar de una autoridad competente. ¿Y quién es una autoridad competente? Bueno, pues se entiende que una autoridad es competente porque sus facultades están expresamente, ¿verdad?, en la ley. Y aparte de eso, pues hay reglas de competencia, ¿verdad? Y están sujetos a la competencia, por ejemplo, por grado, por materia, por territorio, etcétera, ¿verdad? Ahora, los tribunales están capacitados para conocer dentro de su competencia de cualquier situación que se le presente y se caracterizan por la permanencia de sus funciones. Eso es algo muy importante. Hay dos características de los tribunales, ¿sale? O de las autoridades que vamos a considerar competentes. Una, que esa autoridad fue creada por una ley, que sus facultades están establecidas en esa ley. Y otra característica importante de los tribunales, no hablo de los especiales, estoy hablando de los tribunales en general, los que sí están permitidos, ¿sale? Otra característica de los tribunales es que es de su permanencia, o sea que están facultados para conocer de un número indeterminado de asuntos, ¿sí? Y esa característica especial de la permanencia es la que deben de tener los tribunales. ¿Por qué? Porque entonces, al ser tribunal especial, ahora sí ya voy a hablar de los especiales, ya carecería de estas dos características que acabo de mencionar. O sea, uno, no va a ser creado por una ley, sino que va a ser creado por un ordenamiento diferente, como cuál, por ejemplo, por un decreto del presidente, por una decisión legislativa, etcétera. Entonces ahí ya no me está cumpliendo la característica del tribunal que debe de ser creado por la ley. Y dos, el tribunal especial no tiene la permanencia. ¿Por qué? Porque como aquí lo dice, un tiempo dado de ciertos delitos o respecto a determinados delincuentes. O sea que solo se creó para resolver tal juicio o tal situación y ya se extinguió.
¿sale? Entonces, eso es lo que no está permitido o eso es lo que no contempla la Constitución política, que los tribunales no sean especiales, que no sean creados solo para una situación en concreto o para determinado sujeto, sino que como todos somos iguales ante la ley, debemos tener el mismo trato y las autoridades que vayan a juzgar, ¿verdad? Nuestro actuar, pues sean permanentes y seamos juzgados todos por igual. Entonces, a eso se refiere cuando el artículo 13 nos establece, ¿verdad? Que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ¿sale? Y el tercer punto, ahorita que me responda mi computadora, ¿verdad? Porque ya como que se quedó dormida. Aquí, el tercer punto, regreso acá, para que lo recuerden, donde dice, ninguna persona o corporación puede tener fuero. Y aquí hay una palabrita bien especial, que es la que mencionábamos hace ratito, ¿verdad? El fuero. Dice, ninguna persona podrá tener fuero. Para empezar, ¿qué vamos a entender por fuero? ¿Sí? Fuero, aquí tienen ustedes. Para los, ay, perdón. Ah, ok. Ya se me trabó aquí. Ok, ok. Ay, ¿cómo está aquí? Bueno. Ah, ya se me salió, creo. A ver. Ay, no sé por qué me apareció esto. Bueno. Vamos a ver si podemos seguir. ¿Les aparece esto en su pantalla? Lo voy a tratar de minimizar porque no me deja sacarlo. Bueno, ahí tienen ustedes la acepción de la palabra fuero. Para los efectos de este precepto, el término fuero significa todo privilegio o prerrogativa de cualquier especie y contenido otorgado a una persona física o moral, ¿sí? Eso vamos a entender por fuero. Ya nos quedan 10 minutos. Bueno, eso vamos a entender por fuero entonces. Ahora, existen dos tipos de fuero, por ahí se los puse, que es el fuero personal y el fuero real o material, ¿sale? Entonces, ¿cuál es uno y otro? El fuero personal, ¿cuál es? Ya tenemos ahí arriba el concepto de fuero en general, ¿sale? Ahora, hay dos tipos de fuero. Tengo el fuero personal, que según el autor Ignacio Burgoa, está constituido por un conjunto de privilegios que se acuerdan en favor de una o varias personas. Y estos privilegios que se otorgan pueden traducirse en una serie de excepciones o favores o ventajas para sus titulares, que en consecuencia obviamente les va a excluir como si no fuera ahora sí que cualquier particular, sino se les va a dar un trato especial, ¿verdad? Para no poder ser juzgado por los tribunales que cualquier otra persona pudiera ser juzgado, pero esa persona en particular no va a poder serlo, ya que este sujeto cuenta con esos privilegios. Ahora, ¿cuál es el fuero real o material? Ah, bueno, el fuero real o material se refiere a una o varias personas que no poseen esos privilegios o ventajas, lo que se traduce en una situación de competencia jurisdiccional, ¿sí? Determinada por la naturaleza del acto o negocio del que se trate. Por ejemplo, tenemos aquí el fuero federal y el fuero local. A eso se refiere el fuero real o material, ¿sí? Ustedes saben muy bien que hay fuero local, fuero municipal o fuero federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fuero aquí se toma como competencia jurisdiccional. Ah, por ejemplo, en el fuero local están los diputados. Y en el fuero federal está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, el Congreso de la Unión. En cambio, en el fuero
local está el Congreso del Estado, ¿sale? Voy a poner otro ejemplo, ahora hablando de los jueces. Tengo jueces locales, ahí está el fuero local, y tengo jueces federales, ahí tengo el fuero federal, ¿sale? ¿Cuál de los dos está prohibido? Ah, pues el fuero personal. ¿A cuál se va a referir la Constitución? Al fuero personal, no al fuero real o material, ¿sale? Entonces se va a referir al fuero personal porque dice que ninguna persona va a poder ser tratada de manera especial y que por lo tanto se le va a excluir, ¿verdad? Por ese privilegio que se le está dando, se le va a excluir de poder ser juzgado. Ahora, esto, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? Que si hablamos del fuero, que estamos hablando de las personas, que, porque ustedes me van a decir, bueno, pero sí existe el fuero en nuestro país, claro que existe el fuero, pero para los servidores públicos, ¿sí? Y ha sufrido varias reformas la Constitución de los estados y acuérdense que los estados también tienen competencia para legislar. Hay varios estados, fíjense que ya eliminó el fuero en todos los niveles. Un estado es el que ya eliminó el fuero en todos sus niveles, es Jalisco. ¿Sí? Guadalajara ya eliminó prácticamente el fuero, o sea que el gobernador del estado, si cometiera algún delito, por ejemplo, él ya no gozaría de fuero. ¿Vale? En algunos estados, debido a esa libertad que tienen de legislar, ya ahora sí que pueden ellos contar con lo que es todavía estamos, híjole, no veo que ya se perdió. Ok, de todos modos va a quedar grabada. Creo que ya se me perdió la conexión, pero va a quedar grabada, no se preocupen la clase. ¿Sale? Ok. No, ya se perdió. Ok, bueno, aquí me queda, parece que ya unos minutos. Ya me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, ¿todavía siguen por ahí, chicos? No los veo. Bueno, entonces yo sigo por si están todavía ahí, ¿sale? Y si no, pues ya va a quedar grabada la clase. Me quedan 5 minutitos. Entonces, el fuero personal es el que no está, es el que está prohibido. El fuero real o material, ese, acuérdense que va de acuerdo a la competencia jurisdiccional. Entonces, mencionaba yo, ¿verdad? Lo que prácticamente este fuero tienen los, ¿cómo se llama? Los servidores públicos, tienen el fuero como inmunidad y el fuero de procesabilidad. ¿Por qué como inmunidad? Porque equivale a un privilegio que se consigna en el artículo 61 de la Constitución, que en este caso les va a otorgar ese fuero de inmunidad, y el fuero de procesabilidad, que se los otorga el 108 y el 110 de la Constitución, que les encargo que le den una leidita. En ese caso, pues obviamente les va a otorgar que mientras se promueva o se decida lo que es el juicio político, acuérdense del juicio político, si el Senado o la Cámara de Senadores decide que se le va a juzgar, entonces en ese caso sí se le puede procesar a ese funcionario público. Entonces, me hacen favor de leer el artículo 61, el 108 y el 110 de la Constitución, ¿sale? Entonces, se le otorga este fuero a quienes, a los diputados, por ejemplo, a los senadores, a los ministros de la Suprema Corte, a los secretarios de Estado, al fiscal general de la República, ¿sale? Ahí en esos artículos, en el 111 constitucional, también, los establece que no quedarán sujetos a la potestad jurisdiccional ordinaria. Mientras lo establezca la ley, el fuero personal, ¿sale? Solo estará para los servidores públicos por las funciones que ellos realizan, ¿sale? Bien, chicos, nos vamos porque ya nos está corriendo el Zoom. Si hay alguna pregunta o alguna duda, con gusto pueden escribirme. Y el cuestionario va a estar disponible, el de esta clase, ¿verdad? Por ahí de mañana o el miércoles o jueves a más tardar, para que estén ustedes pendientes. Recuerden que cada semana es un cuestionario, ¿sale? Para que reunamos el 60% y después su examen del segundo parcial. Entonces, estén pendientes para cuando esté su segundo cuestionario, ¿sale, chicos? Bueno, me despido. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, no duden en preguntarme. Ahí vamos a estar, voy a estar pendiente. ¿Sale, muchachos? Por ahí tengo un chat
¿Ok? Aquí ya los vi, todavía seguimos por acá. Bueno, ya me quedan 2 minutos con 46 segundos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? No, por ahí dice María José. Ok. Me leen esos articulitos, ¿sale? Que les acabo de mencionar para que quede un poquito más claro a quiénes se les otorga ese fuero personal y en razón de qué, porque se les otorga en razón de las funciones que realizan, ¿sale? Y entonces en razón a sus funciones es por lo cual gozan de el fuero y entonces van a tener inmunidad y no se les va a poder procesar. Ojo, a estos funcionarios no quiere decir que puedan hacer lo que se les antoje o se les pegue la gana. Por supuesto que sus actuaciones sí van a ser juzgadas en primer lugar por quién, por el Congreso de la Unión. Acuérdense, por ejemplo, que si se trata de un senador, de un diputado, el Congreso de la Unión se erige como un gran jurado y entonces deciden mediante el juicio político si le quitan el fuero o no. Si el Senado dice, le quitamos el fuero, entonces quiere decir que ya no tiene inmunidad y por lo tanto puede ser procesado. Pero si mediante juicio político los senadores deciden que no se le va a quitar el fuero, entonces en ese caso no se le puede procesar a ese diputado, a ese senador, etcétera. ¿Sale? Ok, chicos. Bueno, entonces ahí va a quedar disponible en la semana. Estén pendientes por su cuestionario de esta semana. Recuerden que el contenido de lo que pregunto, pues, ya hicieron ustedes su primer examen, ¿verdad? Su primer cuestionario ya lo respondieron. Entonces, recuerden que de lo que pregunto es contenido de la clase, la de ahorita, y el material en PDF. ¿Sale, chicos? Bueno, un gusto haberlos leído. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho. Hasta luego.